Bien, seguimos con el programa. El dólar, la economía, los saltos, dolarizamos la economía. Eso hizo mover el dólar en los últimos días. Bueno, estamos con Marcelo Capelo, titular de Hieral, hoy nos honra con la visita y la participación en el programa. Hola Marcelo, ¿cómo va? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, con buen clima, tranquilo. Bueno, lo que no tiene buen clima es el dólar, se volvió a desestabilizar, ¿no? Hubo nuevamente movimientos, seguramente detrás de ello están lo que comentabas de ese rumor de dolarización que surgió en Estados Unidos, pero también el avance lento que existe en la negociación por el presupuesto. Ha habido una foto del presidente con los gobernadores, pero solo la foto. Evidentemente está dura esa negociación y aparentemente lo que va a surgir de allí es un acuerdo, pero donde no es tanto lo que se va a bajar el gasto público en las provincias, sino lo que se va a aumentar de algunos impuestos o crear algún impuesto nuevo para compensar el ajuste. Es decir, que va a ir más por el lado de los impuestos. Bueno, y las retenciones son eso, ¿no? El aumento de las retenciones a los sectores exportadores son un poco conseguir los pesos que faltan para no hacer el ajuste en las provincias, ¿o estoy equivocado? Pero de retenciones va a la nación porque ya no se coparticipa más retenciones a las provincias. Al eliminar el fondo sojero, esa plata queda en la nación. Pero sí, es un impuesto nuevo. Es un impuesto nuevo. Y ahora viene la parte de las provincias, que para no ajustar tanto su gasto, lo que están solicitando es subir algunos impuestos. La alícuota de bienes personales, puede haber alguna cuestión ahí en ganancias sobre funcionarios públicos que en algunas provincias lograban zafar del impuesto a las ganancias y así algunas cuestiones. Algunas de ellas no están mal, porque ayudan a la equidad tributaria, pero evidentemente están tratando de esquivar el ajuste por el lado del gasto. Se dice que hay letra del gobierno de Córdoba detrás de eso. Sí, en muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que la nación gaste menos en subsidios, pero sobre todo en subsidios que favorecen a Buenos Aires ciudad, Buenos Aires provincia, eso lo lanzó Córdoba ya desde hace un tiempo atrás. Seguramente también Córdoba estuvo detrás de asegurar en el pacto que se estaría por firmar de que vengan los fondos para las cajas de jubilaciones. Eso lo estarían por lograr que sea mensual para que no haya retraso. Y ahí seguramente está la mano. Marcelo, cada día que sube el dólar hay una especie de excusa. Digo, un día es porque Brasil devaluó la moneda. Otro día es por el mensaje que dio el asesor de Donald Trump. Luego por las LEVAC. Digo, ¿se buscan excusas para justificar la suba del dólar o es que realmente está tan sensible la moneda nuestra que cualquier cosa que sucede en el ámbito internacional impacta? Internacional y local. Está muy sensible la gente, digamos, los inversores, y quizás ya ha llegado también a los medianos, pequeños, que en un país que ha tenido muchos problemas históricamente, resuelve y toma decisiones con mucha más celeridad y en forma diferente a como ocurre en otros países. Por eso es que hay movimientos en el mercado de cambio ya hace varios meses. Hay muy poca oferta, por el hecho que el campo produjo menos este año por la sequía, entonces hay poca gente que ofrece dólares y muchos que demandan. Entonces eso le da volatilidad y además lo ha hecho subir en varias ocasiones. La verdad que hasta que no esté confirmado el presupuesto y que además sea viable que se baje el déficit a cero el año que viene y que el FMI no asegure esa plata extra que enviaría, y sí, puede seguir habiendo turbulencia. Por eso creo que esto de Estados Unidos, de ayer o antes de ayer, el rumor, más que rumor fue una afirmación de un funcionario. Lo que debe haber ocurrido, sospecho, es algo parecido a cuando volvimos al FMI hace poco. Nadie hablaba del FMI. Pero es probable que dentro del gobierno hayan dicho, vamos estudiando esa alternativa por si las dudas. Por si se complican las cosas, tener el FMI a mano. Entonces se complicaron las cosas y volvimos al FMI en un ratito. Claro. Y es probable que ahora alguien en el gobierno le haya dicho, por si se siguen complicando las cosas, veamos la alternativa de la dolarización como un plan B, C o D, no sé, pero lo vayamos estudiando. ¿Y habrán hecho convertibilidad? Y habrán hecho alguna consulta en Estados Unidos. A mí lo que me parece raro es que este señor asesor de Trump haya hablado de convertibilidad y no de dolarización. Porque sería raro que el gobierno intente ir de nuevo a una convertibilidad por el hecho que como la anterior funcionó bien durante varios años pero terminó muy mal,
nacería ya con menor credibilidad. Me parece que nacería Perdón, con ¿cuál baja es la credibilidad. diferencia entre convertibilidad y dolarización? Que dolarización implica que directamente no hay más moneda local Bien. y circulan los dólares y pagamos con dólares hasta para comprar el pan, Como es Ecuador. como Ecuador. Claro. En cambio, convertibilidad, seguimos usando nuestra moneda, el peso, o se puede cambiar por otra moneda, un peso argentino, como se le llame, que tiene respaldo en dólares, es decir, que el Banco Central está obligado a respaldar lo que emite en la moneda local, respaldado con dólares en reservas. Claro. Eso le da más credibilidad al hecho de que no se va a emitir espuriamente y para prestarle al gobierno, pero también sabemos por la experiencia pasada que ese sistema le cuesta resolver ciertas situaciones, como por ejemplo cuando nuestro tipo de cambio había quedado, que era 1-1 en ese momento, Claro. había quedado muy apreciada nuestra moneda. Lo mismo que con la dolarización, o sea que ahí tendrían el mismo problema. Si de pronto Argentina pasa a estar cara en dólares, ahora con este tipo de cambio estamos muy baratos en dólares. Muy baratos. Claro. Ahora, de acá a lo mejor a 2 o 3 años estamos de nuevo caros en dólares. Con la convertibilidad o con la dolarización, la única alternativa que te queda es deflación, es decir, que bajen los precios en Argentina, que haya inflación negativa. Y eso es muy difícil de lograr. O sea que la dolarización tendría ese problema que también lo tenía la convertibilidad, que llegado el momento en que Argentina está cara o hay un shock externo, por ejemplo, baja mucho el precio de lo que exportamos, no tenemos a mano la devaluación de la moneda, sino que la que te queda es deflacionar. Y la verdad que deflacionar es difícil y si se lo logra es muy costoso en términos de actividad económica. Además, yo lo que veo por la propia experiencia, digo, lo que pasa, solo hay un país en el mundo que dolarizó. Después vemos otros, como casos Panamá y demás, que por ahí el dólar es moneda de casi circulación legal. Pero el único formalmente que tiene al dólar como moneda es Ecuador, ¿no? Y además que es un país de ciertas dimensiones, para compararlo con Argentina. Hay sobre Ecuador dos cosas, ¿no? Primero, tengo algunos amigos ecuatorianos que hace 2 o 3 años atrás, incluso uno de ellos trabajaba en el gobierno con el anterior presidente de Ecuador, Correa. Correa. O sea que estaba en el gobierno de Correa, tiene que haber tenido alguna visión de izquierda sobre la economía. Y dice, en Ecuador, si salimos de la dolarización, hay una guerra civil. Así lo planteó. Ajá. Lo planteó como algo muy drástico, que la gente está acostumbrada a eso y no quiere volver al anterior sistema, Claro. donde De había una moneda moneda propia. local y donde el gobierno se excedía en la emisión, como ocurría acá, y tenían inflación, default, más o menos parecido como era Argentina. Ahora bien, la semana pasada estuve también con otra persona de Ecuador y esa persona opinaba que Ecuador está con el problema que yo comentaba que podría ocurrir en Argentina si dolarizara, que es que está caro Ecuador en este momento. O sea, si se viaja a Ecuador, no es un país barato. Entonces, ¿qué te queda cuando estás caro y no tenés moneda local? Que bajen los precios locales. Y eso es difícil de que ocurra. Entonces ella decía, se trataba de una economista, que están en esa situación, que necesitarían deflacionar, que hay también dudas sobre si van a poder pagar la deuda. Es decir, que han tenido muchos años de baja inflación y donde funcionó bien la dolarización, pero era cuando el petróleo estaba caro, ellos son exportadores de petróleo, pero que desde que el petróleo ha bajado el precio, no funciona tan bien. Y la actividad económica no repunta, pero sí, la inflación es muy baja, eso sí, han logrado solucionar el problema de la inflación. Marcelo, a propósito de la inflación, ¿cuándo pensás que la situación tenderá a estabilizarse en la Argentina? Es decir, volver a un ritmo inflacionario más tolerable. Para que la inflación empiece a bajar, lo primero es que tendría que estabilizarse el dólar, ¿cierto? Mientras el dólar suba, no se va a estabilizar. Supongamos que el dólar se estabiliza en 40. Va a haber un periodo de 2 o 3 meses donde todavía se va a sentir el impacto de ese dólar de 40, Claro, que todavía no lo terminó la de cola absorber que la viene. economía. Sube el dólar y algunos precios suben, no deberían subir todos, pero algunos precios suben que están ligados al dólar, insumos importados, productos que se exportan, etc. Ese efecto posiblemente lleve todavía 2 meses más. O sea, la inflación de agosto fue 3,9% y es probable que la de septiembre no sea menor a la de agosto, donde todavía va a estar el impacto de la devaluación reciente. Pero quizás en 2 meses o 3, si se estabiliza lo cambiario,
si el gobierno logró aprobar ese presupuesto equilibrado, si en lo monetario realmente entramos en una senda de menor emisión de dinero, empiezan a bajar las tasas y sí, va a bajar la inflación. Pero son varias las condiciones que se tienen que dar. Bien, o sea, bajaría la inflación, digo, porque también, por un lado están los salarios, como vos decías, está la devaluación, pero los aumentos no han llegado a las paritarias, excepto los que tienen cláusula gatillo, ¿no? Claro. De ahí en más los demás sectores no han generado, digo, un aumento acorde a la inflación. Digo, ¿qué pasa con esta diferencia? Va a haber de alguna dinero? renegociación, pero este es un año en donde la mayoría de los sectores, y sobre todo en el sector público, cuando no hay cláusula gatillo, Ajá. que van a caer los salarios en su poder adquisitivo. Claro. Muchas provincias han aprovechado este año justamente para eso, para ajustar menos los salarios que la inflación. Yo creo que ese número de 25%, que hay varios gremios que ya lo han logrado, y podría ser el aumento de salario que se termine dando este año. Pero la Claro. inflación parece que va a estar arriba de 40. ¿Estimás que con ese índice inflacionario puede aumentar la conflictividad social entre el último trimestre del año? Sí, seguro, en términos de paros, manifestaciones, porque la inflación subió y va a estar alta algunos meses más. También es probable que afecte algo el empleo, la recesión que termina afectando un poco el empleo, y por ende la situación social va a estar caldeada. Además, a fin de año, sabemos que en diciembre, por ejemplo, es un mes complicado. Ahora, que eso pase a violencia, yo creo que depende más de la política, de que en la política haya gente interesada en que eso ocurra. Te pregunto cortito, el plan del gobierno del año pasado y principio de este año fue el blanqueo de los capitales. Digo, mucha gente blanqueó propiedades, dinero que tenía. La promesa era que no iba a pasar nada. Digo, ahora esas personas están pagando más impuestos y tal vez se ha generado un riesgo también. ¿Cómo está en ese sentido? Y bueno, una de las presiones en este momento que recién comentaba sobre los posibles cambios impositivos es que suban impuestos a los bienes personales. Claro. Bienes en el exterior, quizás también para los que están en el interior, que suban la alícuota o que estén alcanzados los bienes en el exterior. Eso que, digamos, en una primera visión uno podría decir, bueno, está bien. El tema es que con el blanqueo se había prometido no gravarlos. Claro. Y esto es como cuando pedís prestado y no pagás, o sea, que generás un problema de credibilidad. Claro. Si vos decís, vamos a blanquear una moratoria, declaren que no les vamos a cobrar impuestos sobre eso Y después te los cobro. y después le cobras o le subís la alícuota, genera un problema de credibilidad, de baja reputación hacia el gobierno, Claro. que no cumple con la palabra. Pero bueno, también ha ocurrido con otras cosas, retenciones que no iban a subir y subieron, una serie de cuestiones. Estamos en una situación en la cual el gobierno, normalmente ocurre que en situaciones de crisis se toman decisiones que vulneran en alguna medida la seguridad jurídica. Claro. Ahora, si la crisis pasa a mayores, se vulnera más la seguridad jurídica y es lo que hay que tratar de evitar, los males mayores, que creo que es lo que está tratando de evitar el gobierno. Y por eso es probable que la conversación con Estados Unidos haya sido, si está muy problemático, el plan C Es el dólar. sea alguna Dolarizar cuestión. la economía Sí. o ir a un plan de convertibilidad. Sí, que yo creo que lo que se debe haber hablado, aunque sea así Informalmente. es la posibilidad de algún apoyo para dolarizar, no creo que para una convertibilidad. Wow. Perfecto. Bueno, estamos utilizando un espacio hieral hiper recargado Sí. en las últimas semanas, la coyuntura lo exige. Le agradecemos a Hieral y especialmente a su presidente que nos visita más seguido de lo habitual. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Marcelo. Bueno,